Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. En esta temporada vamos a estudiar este libro. Ya la pastora introdujo 2 capítulos sobre las parábolas del doctor John MacArthur. Y ha sido bien interesante la manera en que la pastora ha venido narrándonos estas historias e introduciéndonos a estas parábolas, porque ustedes escucharon de parte de ella en su clase, y yo no voy a profundizar ni detenerme mayor cosa en eso, la razón por la que Jesús comenzó a hablar de esta manera. ¿Ya? Hubo dureza en el corazón de las personas y Jesús de alguna manera tuvo que adoptar este método de enseñanza a través de parábolas y de esa manera revelar secretos interesantes. El día de hoy vamos a estudiar 2 parábolas que son extremadamente cortas. 2 de ellas están en 3 versículos de la Biblia. ¿Ya? Hay otras parábolas que son muy extensas, pero las que ahora vamos a estudiar están concentradas en 2 versículos de la Biblia. El autor comienza narrando esta historia haciendo referencia a las personas que practican alpinismo y que escalan el monte Everest. ¿Alguna vez usted ha visto o es fanático de ese tipo de deporte, de ese deporte de riesgo? El autor cuenta, y yo estuve investigando un poquito, que de verdad es un deporte de riesgo. Hay cantidad de gente, ahora menos, pero antes, en los 90 hacia atrás, eran cantidad de gente la que moría en el intento. ¿Ya? Pero no es solamente que usted diga, hoy decidí ir a escalar el Everest, agarro mi maleta y me voy. No es tanto así. Toma un tiempo y largo de preparación, que puede ser entre 8 a 12 meses, básicamente un año. Tampoco es barato. Aproximadamente unos $30,000 usted tiene que tener ahí disponible, si no es que mucho más de dinero. Y con aquella posibilidad de que no llegue, pero no llega, y no solamente es el hecho que no llegué y me regreso, sino que quede en el camino. O que si viene de regreso, de repente no llegue a su destino final. Hay mucha gente que en el intento ha muerto. Y la gente que lo hace solamente por un reconocimiento o por una satisfacción interna. Lo hacen porque le gusta ese deporte, esos extremos y ese tipo de cosas. Y el autor usa esa anécdota para referirse a que muchas veces la gente, para seguir a Jesús, no mide el costo que esto implica. Vienen a un servicio, escuchan una prédica y emociona tremendamente. Y dice, eso es justo lo que yo estoy viviendo. Eso es justo lo que yo necesito. Y creen que seguir a Cristo es una cosa fácil. Y no lo es, y menos con fuerzas humanas. Eso no se puede en fuerzas humanas. Algunos de los que estamos acá tenemos probablemente más tiempo caminando. Y hemos visto de que aunque querramos correr por ratos, esto no se aguanta corriendo. Tiene que llevar un paso usted. Y hay ratos que quedamos ahí, que nos sentamos en la calle del cristianismo y no avanzamos para ningún lado. Parece que estamos pegados, pero lo que yo siempre he dicho es permanecer allí, en el camino. O sea, no se salga y menos piense en regresar. Pero Jesús con una escritura en Lucas 9:23, él decía, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué implica seguir a Jesús? Implica una negación personal. Implica que voy a dejar de hacer probablemente cosas que a mí me gustan, que a mí me satisfacen, que van de acuerdo a mis planes. Es una de las cosas que implica seguir a Jesús. Implica tomar la cruz, hacer esas cosas difíciles, esas cosas que van en contra de lo que nosotros disfrutamos diariamente. Y por supuesto, no es algo superficial ni impulsivo. Como les decía, no se trata solamente que escuché una prédica y basado en eso yo decido enlistarme en este camino, sino estar seguros. Jesús les decía a las personas, porque él estaba rodeado de gente que cuando le veían los milagros que él hacía se quedaban conmovidos y decían, bueno, esto está bueno acá. Pero muchos de ellos eran porque veían los milagros de Jesús, veían que Jesús sanaba gente, que Jesús daba de comer, que Jesús hacía cosas espectaculares. Y eso los motivaba a querer seguir a Jesús. Pero Jesús de alguna manera se detiene a que ellos reflexionaran un poquito más. Y él comienza a hablar del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros pensar o definir el reino de Dios? Una definición podría ser, es una esfera de la salvación donde Cristo es el rey soberano. O sea, Él es el rey de este reino. Por supuesto que en el presente, este es un reino espiritual, no es un reino geopolítico. Y los ciudadanos de este reino tienen una ciudadanía eterna con él. Mire qué bonito. Usted y yo tenemos un pasaporte hacia la eternidad para entrar al cielo. Ese no es cualquier pasaporte. Esa no es cualquier cosa. Eso no es que a usted se le va a expirar. Esa es una ciudadanía eterna que Dios nos da. Y eso no de nosotros, dice la Biblia. Ese es un don de Dios. Ese es un regalo de parte de Él. Este reino del que Jesús hablaba y que nosotros encontramos en los evangelios, lo que muestra es ese entorno o esa esfera de la salvación en donde Cristo es el que nos gobierna. ¿Cuál es la naturaleza de este reino? Veamos lo que dice Lucas 17 del 20 al 21. Si alguien tiene el micrófono. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con una advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. No se percibe externamente, no se impone con poder político, se discierne espiritualmente. Vea lo que dice esta escritura. Dice que ante esa pregunta, que cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí el reino de Dios, sino que dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Nosotros somos parte del reino de Dios. Cuando nosotros actuamos y vivimos de la manera de los valores que Dios ha enseñado, de lo que Cristo enseñó, nosotros le estamos dando vida al reino de Dios. Cuando nosotros hacemos obras, cuando nosotros pagamos bien por mal, cuando nosotros manejamos nuestro carácter y no respondemos en ira a las personas, cuando nosotros sometemos la carne al espíritu, cuando nosotros vivimos una vida distinta a los valores que el mundo vive, en ese momento el reino de Dios está siendo manifestado acá. La gente en el tiempo de Jesús esperaban que Jesús se levantara, agarrara un caballo y que de esa manera fuera nombrado rey y que toda la gente iba a comenzar a verlo gobernar a él.
Eso era lo que ellos esperaban, un gobierno terrenal como tal. Pero este reino es un reino espiritual. Y nosotros le damos vida a este reino. Ahora, entrar a este reino tampoco es una cosa fácil. Vea lo que dice Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús usa esta hipérbole o esta exageración para ilustrar una verdad que lo es, que es eso, que es una verdad. ¿Por qué? Porque el problema no está en que una persona tenga dinero, en que una persona sea rica. El problema es que una persona que está acomodada, una persona con muchos estudios, una persona con ciertas comodidades, con un estilo de vida distinto, es una persona que su mente va por otro lado, que le atribuye las cosas a lo que tiene. Y entonces acá el problema es que las riquezas nos hacen confiar en eso. Y no es cierto que a veces, hermanos, aunque nosotros no tengamos riquezas, nos desequilibramos cuando sentimos que la cuenta de banco no tiene suficiente. Y eso que no tenemos. O nos sentimos bien cuando la cuenta de banco tiene sus cuantos dólares ahí metidos. Nos sentimos tranquilos, nos sentimos confiados. Entonces Jesús usó esta comparación y dice, para una persona en lo humano que confía en su propia fuerza, en su criterio, en sus razonamientos, es difícil entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos parece ser para personas, la Biblia los describe como pobres de espíritu. Y no se está refiriendo esto a que una persona que siga a Dios no es una persona que puede ser lleno de riquezas. Claro que sí. Lo que está Jesús estableciendo acá es el hecho de que es más difícil. Es más complicado dejar de confiar en lo que yo soy, dejar de confiar en lo que yo tengo para irme y confiar en Dios. Entonces, la entrada al reino, hay ocasiones en que se puede volver difícil. Pero gracias a Dios que a usted y a mí nos ha sido revelada esta sabiduría. Isaías 54:6 habla de la imposibilidad humana, de lo que nosotros, cómo somos vistos delante de Dios. Veamos lo que dice esta escritura. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Veamos lo que dice Romanos también. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aunque un ser humano tuviese dinero para decir yo puedo comprar o pagar la salvación, yo tengo para pagar, ¿cuánto es? Aún así, la Biblia, esta es la descripción que da respecto al ser humano. Todo en el ser humano está echado a perder. Eso, de esa manera lo describe Isaías. No hay cosa buena en nosotros. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, nosotros no tenemos nada bueno delante de Dios. Nada que pueda ser justificable delante de Él. No podemos presumir justicia porque aunque hagamos actos buenos, no nos define como justos delante de Dios. Entonces, ante esta situación en donde está un reino que se nos invita a participar,
no se puede comprar la participación, no podemos pagar ni podemos hacer nada nosotros para pertenecer a ese reino. Entonces necesitamos de alguien que pueda ser el mediador para llevarnos a ese reino. ¿Quién fue el que pagó el precio por nosotros para que nosotros podamos ahora ser parte de este reino? Veamos Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo no necesitó más. No necesitó más sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes? Este versículo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, en donde era necesario para la expiación de un pecado el presentar una ofrenda sacrificial. Entonces, cada vez que había pecado, había necesidad de presentar ofrendas sacrificiales. Y esa era una práctica constante ya en el ser humano. Pero dice la Biblia que Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que hemos sido llamados. ¿Y quiénes hemos sido llamados? Nosotros que estamos acá. No porque hayamos pagado precio alguno, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos más sensibles que otros, sino sencillamente por la voluntad y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Somos ahora parte del reino de Dios, en donde incluso una persona con toda su riqueza no puede ser capaz de entrar. Una persona con todo su conocimiento, ¿ha estudiado usted o ha escuchado estos grandes filósofos, esos grandes pensadores? Esta gente que a uno lo deja con la boca abierta en la manera que abordan ciertos conceptos y temas. ¿Y no se ha preguntado usted, qué raro que el cristianismo no les hace clic en la cabeza a esta gente? ¿Por qué será que no logran entender? Porque esta sabiduría ha sido escondida de ellos. Porque para pertenecer a este reino no es de querer, no es de poder, no es que yo diga yo entendí y porque yo soy bueno interpretando es que yo logré entender y por eso creí, sino que es un regalo de parte de Dios. Cristo ya pagó el precio. Pero el que Cristo haya pagado el precio, eso no significa que la cosa entonces no hay nada por hacer. Aquí surge una pregunta clave. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo para un pecador que entra en el reino de Dios? Y ahí es donde vamos a tener la entrada a estudiar las dos parábolas el día de ahora. Si Cristo ya pagó todo, si Él ya pagó, entonces ¿cuál es el costo para un pecador que entra en el reino de Dios? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Alguna idea? Si Cristo ya pagó todo, ya dijimos que Él con una sola ofrenda pagó todo. Entonces, ¿cuál es el costo de una persona, de un pecador para acercarse al reino de Dios? Arrepentirse, aceptar a Jesús y ya vamos a ver. Por eso Jesús, tratando de darle respuesta a preguntas como esta, Él entabla estas dos parábolas respecto al reino. Vamos a ver la primera parábola. La primera parábola que encontramos es la del tesoro escondido. Esa es la más corta. Un solo versículo, el 13:44 de Mateo, nos habla de esta parábola. Leámosla, por favor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahí comienza. No he terminado el versículo, lo pausé para separarlo en dos presentaciones. El reino de los cielos, dice, es similar o semejante a un tesoro escondido en el campo. Hay un hombre, sencillamente este hombre probablemente está labrando la tierra,
lo han contratado tal vez para eso, ha rentado tal vez el terreno para labrarlo, para cuidar, o probablemente está sencillamente escarbando, haciendo algún hoyo para enterrar algo o cosa que se le parezca. El caso es que sin buscarlo y excavando, él encuentra un tesoro. Esa es una de las primeras cosas que se establecen en esta parábola. Ahora, esto nosotros lo de tesoros y todo este tipo de cosas lo conocemos más por películas que por la vida real, ¿no? O sea, usualmente casi no. ¿Alguno de ustedes ha encontrado algún tesoro por acá? Ya no se encuentra. Mi esposo dice, le va. Ya no se encuentran muchos tesoros. Ya todos los que habían enterrados probablemente ya los encontró alguien. Entonces la historia narra que este hombre encuentra ese tesoro y era una práctica. Transportémonos un poquito al tiempo en que estas escrituras se dan. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel es un pueblo eternamente en guerras. ¿Ya? Eternamente ellos han venido en eso, que están peleando con uno, que otra nación se levanta para atacarlos y todo lo demás. Entonces, también en el tiempo de Jesús no existían bancos como los que nosotros ahora tenemos, no estaba la bolsa de valores para invertir. O sea, no habían muchas cosas que nosotros ahora nos parecen o es las maneras en las que nosotros podríamos invertir. Entonces, ¿qué hacía la gente? Si estaban amenazados por una guerra, que existía la posibilidad que llegaran, porque acuérdense que también en una de las clases lo mencionábamos, no recuerdo ahora cuál, pero mencionábamos en un momento que cuando había una guerra, parte de lo que era común era que los que participaban en la guerra se quedaban con el botín. Ya, esa era también otra costumbre, que cuando se participaba en una guerra, era como la motivación para los soldados o para los que iban a la batalla, quedarse con el botín. Entonces, en ese escenario, la gente lo que hacía es, bueno, si de repente nos caen, nos atacan, entonces todo lo que tengamos acá nos lo roban, se lo llevan. Entonces era una costumbre enterrarlo y pues solamente ellos sabían ahí dónde lo habían metido. Y probablemente así es como este tesoro estaba escondido. Ahora, usted podría preguntarse, pero este hombre no fue honesto, porque encontró el tesoro y no fue a decirle al dueño de la casa o del dueño de la tierra que había encontrado ese tesoro. ¿Verdad? ¿O no lo pensaron ustedes? ¿No? ¿No lo pensaron todavía? Es una posibilidad que da. Yo encontré, si usted se encuentra una cartera, ¿qué es lo primero que usted trataría de hacer? Buscar a quién le corre. Eso debería ser, ¿verdad? Eso es ya para los cristianos regenerados. Y yo esperaría que eso sea lo que nosotros lo primero que pensemos, ¿ya? El buscar a la persona, y si usted se encuentra el iPhone 17, no diga, ay, Dios me lo mandó justo lo que la oración de anoche, mira, Dios me la contestó. No, es pensar, porque a alguien se le extravió, ¿no? Entonces, era costumbre, la ley rabínica establecía que si una persona encontraba algo y eso que encontraba no estaba dentro de la casa, entonces pertenecía a quien se lo encontraba. Si usted se lo encontraba aquí adentro, entonces le pertenecía al dueño de esta propiedad. Pero si usted se lo encontraba fuera, como era el caso entonces le pertenecía a la persona a quien se lo encontró. ¿Y qué decide hacer esta persona? Decide esconderlo nuevamente.
Vea cuál fue la decisión, la reacción que esta persona, y este es el complemento del versículo 44. Léamelo, por favor. Dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vea la reacción que tuvo esta persona. Encontró el tesoro. Cuando vio el valor que tenía ese tesoro, él decide, lo entierra otra vez. Aquí no ha pasado nada, le puso tierra otra vez, se paró sobre él y dijo, ok, ahora la tarea es encontrar dinero para comprar esta tierra. No se dice que estaba en venta el lugar donde estaba el tesoro. No se sabe tampoco, porque acuérdense que esta es una parábola, cuánto tiempo duró en recoger el dinero, pero esto le generó gozo a esta persona. ¿Pasaría lo mismo con nosotros? Encontrar un tesoro, una monedita de oro, nada más. Usted rápido comienza a pensar qué podría hacer. Él encontró un tesoro, generó gozo en él y dice, esto lo que generó en el corazón de él es vender todo lo que tenía. Y vender todo lo que tenía significaba todo. En ese tiempo se podía vender todo, hasta la ropa. Vender todo lo que tenía con el único propósito de adquirir ese campo. Y esto es lo interesante de esta parábola. Esta persona encuentra un tesoro, lo valora tanto como de tan grande valor que está dispuesto a sacrificar todo lo que tenía para adquirir ese tesoro. ¿Quedamos con esa idea? Amén. Vamos a pasar entonces a la siguiente parábola. Acuérdense que son 2 parábolas en 3 versículos. Mateo 13, 45 dice, ¿quién me lo lee? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ok, esta es la primera, el versículo 45. Jesús está diciendo, es semejante a un hombre que encontró un tesoro que estaba escondido. Ahora es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí encontramos un personaje. ¿Quién es este mercader? Es una persona que se dedica a comprar perlas, que es una persona experta en el tema, que es una persona que conoce el tema, que es una persona que sabe lo que está haciendo, es experimentado en el tema y la busca activamente. Es decir, a diferencia del otro, de la otra parábola, en donde estaba probablemente haciendo cualquier otra cosa la persona, de casualidad encontró el tesoro. Este no. Este es un mercader que él es experto en el tema y anda buscando quién tiene buenas perlas. Y de repente, esta persona encuentra una perla preciosa. Es decir, él sabe cuál es el valor de lo que busca. No lo va a sorprender cualquier perlita por allí. No va a ser sorprendido por cualquier cosa. Él tiene ojo para ver eso. Probablemente usted y yo nos sorprenderíamos con cualquiera. Pero él no, porque es un mercader, es un experto en el tema. Es una persona que probablemente las colecciona. Y esta era una manera también, estas son cosas bien interesantes. Jesús en las parábolas, las figuras que usaba eran figuras entendibles para la gente. Era de lo común entre ellos. Porque otra vez volvemos al punto. El tema de cómo yo guardo mi riqueza en tiempos de Jesús era una complicación. Porque los bancos sí existían, no en la figura que nosotros la conocemos ahora, pero sí de alguna manera existían, pero estaban ligados con la iglesia. Y entonces, una buena manera, usted, de guardar su riqueza, era a través de comprar perlas.
Usted tenía una perla buena, y ahí tenía cierta riqueza acumulada. ¿Ya? Entonces, esta era algo relativamente, no que todo el mundo lo hacía, pero era una manera común y era entendible para las personas cuando escuchaban estos ejemplos de parte de Jesús. Entonces, a diferencia del otro, que le encontró el tesoro por casualidad, este anda buscando, sabe lo que busca y es experimentado. Ahora, ¿cómo reacciona esta persona? Veamos lo que dice el versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos una escena que se repite de forma bastante similar. Encontró una perla y esta perla, él dijo, nunca había visto una perla como esta. Esta eclipsa a todas las demás. Todas las demás que he visto son casi cualquier cosa comparada con esta perla. Y por lo tanto, él está, al igual que el otro, dispuesto a vender todo lo que tenía para invertirlo y comprar esta perla. ¿Qué Jesús estaba tratando de enseñar con esto a los discípulos y a todos los que lo seguían? Vamos a rescatar 6 verdades que nosotros podemos encontrar en estas breves parábolas. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de estas verdades es que el reino de Dios es de un valor que no tiene precio. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. El reino de los cielos no tiene precio, no tiene un valor que nosotros podamos pagar. Es un reino eterno, es un reino incomparable. Es un reino que no se desgasta, no se pierde. Es algo que supera cualquier riqueza material que usted y yo podamos llegar a acumular. Cualquier logro que usted y yo podamos lograr acá en la tierra, el pertenecer al reino de Dios tiene un valor o un precio mucho más grande que eso. Entonces, una de las cosas que Jesús está tratando de enseñar a través de esta parábola es que estas personas, tanto el que encontró el tesoro como el que encontró esta perla, uno buscándola y el otro no, estas personas al encontrarse con eso, estuvieron dispuestos a dar todo lo que ellos tenían a cambio de poseer eso que habían encontrado. Cuando usted y yo encontramos a Cristo, el llamado es a que estemos dispuestos a dar todo de nosotros. ¿Por qué? Porque usted ha encontrado lo mejor. Esta persona estuvo dispuesta a vender hasta la ropa que tenía, con ánimo de tener eso que había encontrado. Porque eso le producía satisfacción, le producía gozo. Le producía esa alegría en su corazón. Cuando nosotros hemos encontrado a Cristo, cuando nosotros hemos descubierto quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, eso debería ser suficiente para que nosotros estemos dispuestos a pagar lo que sea necesario para seguir a Jesús. A estar dispuesto a todo. Y acá la pregunta es obligatoria. ¿Estamos dispuestos a deshacernos o a despojarnos de todo por causa de Cristo? Eso es lo que nosotros encontramos en el apóstol Pablo. Todas las posesiones que él tenía, todo lo que él había acumulado, todo el prestigio que él tenía como fariseo, todo lo que él era, en un momento él dice, eso lo he llegado a considerar como basura.
por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque había encontrado la perla de mayor tesoro. Había encontrado lo que realmente tenía valor. La carrera, no señor, eso era algo, decía. El conocimiento, el prestigio que tenía, eso no era nada, dice Pablo, comparado con esto que he encontrado. Esto merece que yo deje la vida acá. Esto merece que yo deje mi corazón, que yo haga de lado todas las cosas, que yo me desgaste en esto. Y literalmente lo hizo el apóstol. Entonces, esa es una de las lecciones. El reino de Dios tiene un valor que no tiene precio. Pero no tiene precio no porque no haya costado algo bueno, porque costó la sangre de Cristo. Cuando dice que no tiene precio, se refiere a que no hay nada que usted y yo podamos hacer para pagarlo. ¿Ya? ¿Cuál es otro principio o verdad que nosotros podemos aprender de estas dos parábolas? El reino no es visible superficialmente. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos tesoros no están visibles de manera superficial. El primero tuvo que cavar un poco porque el tesoro estaba escondido, ¿verdad? Y el otro tuvo que buscar con diligencia para encontrar ese tesoro. Es decir, no está visible. Y así es como nosotros en un momento podemos pensar, ¿cómo es posible? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo me la he hecho con varias ocasiones. ¿Cómo es posible que los judíos no puedan entender estas verdades? ¿O cómo es posible que personas doctas en conocimiento, con grandes grados académicos, no puedan tener claridad respecto a estas verdades? Porque este tesoro del reino no está visible de manera superficial. Y el hombre humano no, o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque la manera en que estas cosas se tienen que ver es con ojos espirituales. Y por eso para ellos es locura. ¿Usted cree que no le dijeron a este hombre que había encontrado el tesoro? Hombre, estás loco. ¿Cómo te vas a poner a creer, a vender todo lo que tienes por comprar ese terreno? ¿Usted no cree que lo pudieron haber criticado cantidad a él? Pero al igual que a usted y a mí, la gente nos puede decir cantidad de cosas, pero usted sabe la perla que ha encontrado. Usted sabe lo que Cristo es para usted. Y cuando estábamos cantando y decíamos que agradecíamos la bondad de Dios y nos hizo recordar todo lo que Dios ha hecho, hemos descubierto nosotros la perla, la bendición que es contar con nuestro Dios en nuestra vida. Y por esa razón, aunque la gente diga que es una locura, aunque los inversores le dijeron a estos hombres, no es correcto poner toda la inversión en una sola cosa, no importa. Ellos estaban dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? No porque estaban especulando respecto a la inversión que estaba haciendo este mercader. No porque estaba haciendo una inversión loca sin pensarla. Es porque ya había descubierto el tesoro. Había visto que esa perla superaba en todo las demás que él había encontrado. Si usted y yo hemos descubierto eso en Cristo, vamos a estar dispuestos a todo por causa de Cristo, a todo por causa de Cristo. A que nos digan lo que nos quieran decir, a perder posiciones, a sacrificar dinero, a que el cuerpo se desgaste, a que nuestra vida sea sometida a situaciones difíciles. Eso es lo que los hombres que siguieron a Cristo tuvieron que vivir. Y eso es lo que a todo cristiano de alguna manera le espera. Ese es el costo que hay que estar dispuesto a pagar por servir a Cristo.
Ahora, otra verdad que nosotros podemos encontrar es que el reino se apropia personalmente. Vea lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se trata de que podemos nosotros obtener el reino de forma colectiva. ¿Cuántos fueron los que encontraron el tesoro? Uno solo. Estaba haciendo algo, encontró el tesoro, una sola persona. El otro mercader era él buscando y de esa manera encontró la perla de gran valor. No se trata de linaje. Jesús acá estaba hablándole a judíos, a personas que pensaban que por pertenecer al linaje de Abraham, ellos tenían comprado o ganado todo. Y acá está dando Jesús, mire por qué razón es que Jesús está usando parábolas, porque estas enseñanzas, miren, 3 versículos, qué profundidad tiene. Los dejó perdidos seguramente con la parábola al hablar del que se encontró el tesoro y el otro, bueno, dijo, ok, tesoro y el otro encontró una perla. No tiene mayor relevancia el asunto. Pero miren lo que la carne que había detrás de todo eso que Jesús estaba contando, tan insignificantemente aparente. ¿Ya? No se trata de donde usted venga, no se trata las tradiciones, los títulos, los cargos, no se trata que usted haya nacido en el cristianismo, no se trata que usted sea hijo y nieto de pastores, no viene nada relacionado con esto. Esta es una experiencia única y personal. Hay que vivirla personalmente con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Pues creyendo en el nombre de Jesús. Esa es la manera de hacerse parte de este reino. Otra verdad que encontramos nosotros es: el reino es fuente de gozo verdadero. El reino es fuente de gozo verdadero. Veamos lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que les produjo a estas personas cuando encontraron este tesoro? Gozo, alegría en su corazón. No es cierto que cuando, no sé la experiencia de ustedes, pero personalmente cuando yo acepté a Cristo, yo estaba bastante joven, pero yo me sentía bien liviano. Me sentía bastante liviano en mi vida. Y con un gozo que yo me agarró una efervescencia que era como que no soportaba pensar que otra persona no entendiera lo que yo ya había entendido. Y como que a la fuerza, es posible que tú no entiendas lo que te estoy diciendo. Y que a pesar de que lo que te estoy diciendo, tú quieras seguir viviendo así. O sea, ¿no te mueve eso a cambiar? Eso es lo que generó. Y eso es lo que con seguridad ha generado en cada uno de ustedes, el conocimiento de esta gran perla o de este tesoro. Produce gozo en el corazón. Acá el apóstol lo está comparando con la justicia. Eso no es algo sencillo, no depende de las circunstancias. Esto no depende que si tengo comida o no tengo comida. Pablo está diciendo esto porque él vivió circunstancias en donde él dijo: yo he aprendido a vivir en la abundancia y también en la escasez. He aprendido a gozarme cuando estoy bien y también cuando las cosas no están tan bien. Cuando estoy libre y cuando estoy en prisiones. El gozo que usted encuentra en Cristo debe superar cualquier circunstancia. Porque eso no proviene de lo que tengo. Eso no proviene de mi entorno. Eso proviene de adentro. De que usted ha encontrado la perla de gran valor. Amén. Por lo tanto, es algo profundo y duradero. Otro principio: no todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque. Veamos lo que dice Hechos 17:27. Para que busquen a Dios
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Se recuerda la ilustración de las parábolas? Decíamos, en la primera, esta persona que encontró el tesoro, él no lo anda buscando. Él anda haciendo una tarea cotidiana y se encuentra el tesoro. Y eso probablemente coincide con la mayoría de nosotros. Que probablemente lo que menos hacíamos era buscar de Dios. No sé cuál es el trasfondo de cada uno de ustedes. O si ustedes eran devotos y querían en su corazón agradar a Dios. Pero la mayoría encuentra esta perla de gran precio o este tesoro escondido sin buscarlo. Pero hay otros que sí, que lo buscan conscientemente. Entre los que lo buscan, lo encuentran sin buscarlo, podríamos nosotros mencionar al apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo no andaba buscando encontrarse con Jesús. De hecho, él creía que estaba conectado con Jesús o con Dios. Él estaba seguro que todo estaba bien. Él no andaba en búsqueda de nada hasta que se encontró con Jesús y Jesús lo detuvo y le cambió el rumbo completamente. La samaritana no estaba pensando en encontrarse con Jesús. En un día cotidiano, con su carga de problemas y vergüenzas, ella fue a agarrar agua y ahí se encontró con Jesús. Y así la cantidad de personas que ocasionalmente se encontraron con Jesús y sus vidas fueron transformadas. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en las personas que sí buscan de Dios o que quieren encontrarse con Él o investigar. Podríamos pensar en aquel etíope, ¿se acuerdan ustedes? Al que fue enviado Felipe. Él dice que él leía, pero no entendía lo que leía. Él sentía la necesidad en su corazón, había escuchado, pero no entendía. Él buscaba, a su manera lo buscaba. ¿Se acuerdan de Cornelio? También en los Hechos de los Apóstoles. También era un hombre que era un hombre devoto, era un hombre justo, pero que no había conocido, no había descubierto del todo el tesoro o la perla de gran precio. Es decir, hay personas que sin buscar hemos encontrado a Jesús y otras personas que de repente buscando, pero indistintamente cuál sea el método, Dios es el que ordena el encuentro. Dios es el que está en control de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Aun cuando usted sienta que usted vino a Cristo y que usted buscó de Él primero, es porque el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Es porque indirectamente una palabra que había sido sembrada en algún momento comenzó a germinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en lo humano nosotros no podemos producir cosa buena. Ahora, la fe salvadora, ese es el último principio, tiene un alto costo. Veamos lo que dice Lucas 9, 57 al 62 y ya con esto vamos a ir terminando. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo al otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, el precio de la salvación ya fue pagado. Y ese lo pagó Cristo, ¿verdad? Pero acá, estos son términos quizás más financieros
que cualquier cosa, precio y costo. Costo es el que nosotros tenemos que medir o pagar si queremos seguir a Cristo. ¿Qué implica ese costo? El precio es comprar. El costo es lo que yo estoy dispuesto a dar a cambio de esto. ¿Ya? Si una persona no está dispuesta a sacrificar, si no está dispuesta a negarse, si no está dispuesta a poner a Dios como primero en sus prioridades, sino que tiene cualquier otras prioridades, le interesan las comodidades, Jesús comienza y les dice: quien me sigue a mí, la cosa no está tan fácil. No nos esperan cosas muy buenas en el camino. Jesús fue claro en dejarle saber esto a las personas. En las iglesias ahora casi no se predica este tipo de cosas. Usualmente los mensajes van más orientados a la motivación y hacerle sentir a las personas que Dios es capaz de solventarle y ayudarle en sus problemas. Y Dios lo puede hacer. Y lo ha hecho. Y lo va a seguir haciendo. Pero también es necesario que la persona sepa que seguir a Cristo hay un costo que hay que pagar. Hay una negación que yo tengo que hacer de mí mismo. Hay unas prioridades que tienen que reordenarse en mi vida. Esto no se trata de que Cristo encaje en mi vida. Es de lograr mi vida encajarla en Cristo. Eso es totalmente diferente. Yo no tengo que buscar, ok, si Cristo encaja en mi vida, entonces voy a la iglesia cuando tengo espacio. Hago la obra de Dios cuando tengo espacio. Vivo una vida santificada cuando me conviene. Pero si yo soy el que encajo o busco encajar en Cristo, entonces mi vida no tiene para dónde moverse más que en el entorno o en la esfera de Cristo. Y ya no soy yo el que gobierno mi propia vida, ya no soy yo el que establezco las prioridades, ya no soy yo el que digo qué es lo que voy a hacer, es Dios el que dice y el que gobierna mi vida. Eso es lo que Jesús de alguna manera está dando a conocer acá. Y leamos este último versículo en Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras de Jesús eran fuertes. Y esto era lo que causaba conmoción cuando Jesús hablaba de esta manera. Pero eso también establece líneas claras de qué implica seguir a Jesús. Él está dispuesto a mucho por nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a todo, porque la fidelidad a Cristo está por encima de todo vínculo que nosotros podamos tener. No hay discipulado sin renuncia, y quien no está dispuesto, según este versículo, básicamente lo que establece es que quien no está dispuesto a renunciar a lo necesario, sencillamente no es digno de Cristo. Y estas son palabras tremendamente mayores, mis hermanos. Pero hasta ahí nosotros tenemos que estar dispuestos por causa de Cristo. Y esto es lo que nos enseñan estas parábolas. ¿Encuentra algo usted de gran valor? Eso es capaz de producirle gozo, felicidad y satisfacción. Y nosotros estar dispuestos a dar todo lo que tenemos a cambio de eso. Ese es el trato respecto a esto. ¿Qué lecciones podemos nosotros llevarnos para casa y recordar? El reino de Dios tiene un valor incomparable y eterno. Cristo pagó completamente el precio de nuestra redención. La fe salvadora es un intercambio. ¿Qué es lo que se intercambia acá? Todo lo que nosotros somos por lo que Cristo es. Yo estoy dispuesto a dar toda mi vida para tener
a Cristo en mi corazón. Eso es lo que estas dos parábolas nos enseñan. Lo encuentro, me produce gozo, estoy dispuesto a vender todo, a sacrificarme, a hacer el esfuerzo, a arriesgar. Todos esos elementos los encontramos en estas dos pequeñas parábolas, con tal de tener a Cristo en el corazón. El verdadero discipulado implica rendición, no es solo admiración. No es solo quedarme sorprendido por las cosas que Cristo es capaz de hacer, sino rendir mi vida a Él. Y rendir todo lo que yo soy, mis sueños, mis metas. La renuncia no compra el reino. Lo que demuestra es que hemos visto su valor incomparable. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar todo lo nuestro, no es porque estamos tratando de pagar el precio que ya Cristo pagó. Nosotros estamos asumiendo el costo de la parte que a nosotros nos corresponde, a cambio de esa perla o de ese gran tesoro en nuestro corazón. Quiera Dios, mis hermanos, que de estas parábolas nosotros podamos tomar esa enseñanza, aprender y valorar el gran tesoro que usted y yo hemos encontrado. Amén.